Les estaba mostrando que es Lost Media. Que Lost Media es algo que se pierde el internet. O sea, que se pierde el rastro en internet. Todavía existe en internet. Nomás se perdió el rastro de eso. Pero se perdió. Pero que no se encuentra disponible para el público general. Por cierto, qué fea música de intro. Y en los videojuegos siempre hay contenido que se ha descartado a lo largo del tiempo. Muchas veces este contenido se quedó como una idea, pero hay muchas otras veces en los que los quitaron de forma definitiva. Pero hay grupos de personas dedicadas a recuperar archivos o contenido que está perdido. Es por eso que en este video vengo a mostrarte el Lost Media de varios videojuegos super populares. Un Lost Media un tanto turbio, pero sobre todo curioso. Empezamos con el videojuego por excelencia de misterios y cosas ¿Qué pedo, güey? turbias, Five Nights at Freddy's. He de decir que casi todo el Lost Media está actualmente encontrado, ya que es fácil de indagar en los archivos de todos los juegos, pero aún así hay varios archivos de la saga que son muy curiosos. En Five Nights at Freddy's 1 hubo algo que nadie se lo cree, pero existió un animatrónico que era un perro. Sí, un perro. Este animatrónico se llamaba Sparky, pero lastimosamente fue eliminado por motivos desconocidos de Scott Cawthon. Y la existencia de este animatrónico es tan surrealista que... es broma. Este animatrónico no existió en Five Nights at Freddy's 1, pero fue una creencia tan popular que apareció en la mismísima película de Five Nights at Freddy's. Así que técnicamente sí ¿Qué existe. pedo? Five Nights at Freddy's 1 y 2 iban a haber contadores de vida. Estas limitaban cuántas veces podías reiniciar tras un game over, pero esta mecánica fue eliminada en la versión final de los juegos. En Five Nights at Freddy's 2 se encontraron dos imágenes de Toy Chica mirando fijamente al jugador y otra de Puppet. Al parecer estos dos personajes iban a aparecer en la oficina así como el resto de personajes, pero afortunadamente esto no ocurrió en la versión final del juego. En Five Nights at Freddy's 2 iba a haber un medidor de toxicidad. Esto iba a hacer que tengamos un límite de tiempo para tener la máscara puesta y así no abusar mucho de su uso. Afortunadamente esto fue removido en la versión final. En Five Nights at Freddy's 2 se removió un sonido que se... Verga, siento que el vato va muy rápido, güey. O sea, tipo Dane, no, güey. Five Nights at Freddy, vamos a hablar de Five Nights at Freddy. Boom. Había un animatrónico, había un tal, un tal y ya. Pero sinceramente, sí lo considero que había modos muy interesantes. Había muchos modos interesantes de Five Nights at Freddy que siento que tal vez en su momento se le exprimieron de más al lore inexistente. Se le exprimió el de más al lore inexistente y se le olvidaron algunas mecánicas que la verdad el juego sí lo hacía bastante chido. Es lo único malo de los juegos populares, que le van exprimiendo de todo, güey. reproducía cuando se movía el endoesqueleto 02. También había algo que me parece súper curioso, y es que se encontró una imagen pixelada que es parte de una calavera, y este archivo se encontró con el nombre de Mike. Nadie sabe para qué iba a servir, pero muchos dicen que pudo haber sido para una alucinación. En Five Nights at Freddy's 3 iba a haber una noche 7, pero el juego es tan repetitivo que nunca se hizo, y me parece bastante triste ya que este es el único contenido Lost Media de todo el juego. En Five Nights at Freddy's 4 los animatrónicos iban a tener un sonido diferente en sus jumpscares. Honestamente me gustan más los actuales. Foxy iba a tener una lengua en Five Nights at Freddy's 4 que iba a ser metálica, pero Scott confirmó en una entrevista que la quitó porque sintió que no era muy aterradora. Se encontraron en los archivos de Five que la quitó porque sintió que no era muy aterradora. Sí, madre. Se encontraron en los archivos de Five Nights at Freddy's 4 de la versión de Halloween que iba a haber un final en el que se pudiera desbloquear la caja misteriosa. Y si quieres saber lo que pasó con la caja, aquí te dejo un video arriba en el que yo hablo de ella. En Five Nights at Freddy's Sister Location hay dos imágenes que nunca se utilizaron. Una de ellas es de Baby bien buenas tardes y la otra es de Valora recibiendo un shock en el módulo del control, en la cual se le puede ver hasta el endoesqueleto. En Sister Location también se encontraron dos diálogos que fueron descartados porque no eran muy relevantes. Glass pressure trigger. Please do not push against the glass. Motion trigger. Technician control. Aún queda algo de contenido que fue descartado de Five Nights at Freddy's, pero si quieres ver un video entero dedicado a ello, suscríbete y dale a like que es gratis.
No, así estoy bien. Ya Fantasy Freddy ya pasó de moda desde el 2018, cabrón. Y quién sabe, tal vez mañana empiecen a cobrar, aunque no lo creo, pero aún así suscríbete, por favor. Pero esos videos son muy malos y tienen una cantidad de relleno exagerada, así que sí, básicamente Roblox tiene contenido los media, pero no es tan interesante. Fortnite es un caso bastante curioso de los media, ya que todos conocemos al Fortnite colorido y animado, pero hace mucho tiempo Fortnite solía ser un juego demasiado diferente al que conocemos hoy en día. Empezando con el hecho de que antes no existía el modo de juego Battle Royale. Fortnite estaba planeado para ser un juego con una estética más siniestra y horrible. Todo esto se sabe ya que hay gente que ha encontrado versiones de desarrollo del Fortnite de 2011 en las que hay muchísimas diferencias al Fortnite actual. En estos gameplays de versiones que solían ser los media, podemos ver cómo las texturas de las escaleras y de los muros eran muy diferentes a los del Fortnite actual, así como los sonidos, A la mierda, güey. Eso sí está bien turbio. animaciones y bueno, prácticamente todo. Y esto es normal ya que todas estas eran versiones de prueba. Algo que me voló la cabeza es el saber que antes había un minijuego para mejorar las estructuras. Pero hay algo que me voló aún más la cabeza. Y es que desde el 2011 ya estaban ciertos elementos que son prácticamente iguales al Fortnite actual. Tenemos de ejemplo el closet, que es exactamente igual a los del capítulo 1. También las sillas de madera son iguales, las puertas y varios elementos que han mantenido sus texturas muchos años después. Aparte de haberse encontrado versiones muy viejas, se han encontrado cosas muy, pero muy secretas de Fortnite. Cosas como tests de expresiones faciales, pruebas de animaciones, Hable bien, mijo, hable bien. la vieja música del juego y bueno, se ha encontrado muchísimo contenido considerado Lost Media, aunque desafortunadamente también hay mucho contenido que al día de hoy está perdido. Algo que me parece muy curioso es que en el año 2014 Fortnite entró en su fase alfa y había una oportunidad de poder jugar al juego de forma totalmente gratuita, y para hacerlo tenías que registrarte en la página de Epic y en eso debías de esperar a que te llegue un correo para poder jugar. Si lograbas jugar a una alfa, te daban un estandarte que es muy seguramente la cosa más exclusiva de la actualidad de Fortnite, pero lastimosamente la mayoría de las versiones alfas están perdidas y es muy raro siquiera saber de alguien que haya jugado a una. Pero aparte Algo que sí me recuerdo es Vegeta. Vegeta jugó. Yo la primera vez que supe de Fortnite fue de Vegeta. Vegeta fue la primera persona a la cual jugó Fortnite Alpha. Yo estoy seguro de ello porque yo sí me he encontrado videos de él promocionando la página y promocionando el juego. Y lo jugaba pues específicamente eso. Fue el... ¿Cómo se llama eso? Salvar el mundo. Fue salvar el mundo lo que jugó. de que se ha encontrado contenido de Fortnite de fuentes anónimas, también se ha encontrado mucho contenido de Fortnite gracias a un evento llamado GDC que hubo en el 2003. En él se veía una versión temprana de Fortnite y se pueden ver cosas como el minijuego de construcción y básicamente una presentación de lo que era Fortnite en esos años. Después ocurrió el GDC del año 2018 y este evento fue muy relevante ya que se ven los artes conceptuales de varios personajes y varios elementos del juego que son bastante interesantes. También se ve la primera captura de toda la historia de Fortnite, en la que se ve un edificio con una cosa bastante extraña por ahí. Pero lo que más destaca fue que el director de arte de Fortnite mostró varias capturas y un tráiler de lo que fue Fortnite en los años 2011 y 2012, en los que se pueden ver cosas bastante curiosas como una animación de correr y un movimiento de cámara bastante curioso. También muestra unos artes conceptuales bastante turbios en los que creo que le llama el movimiento de cámara a un... Le llama movimiento de cámara a eso culero, güey. Literalmente está culero. Se deja más en claro que el enfoque principal de Fortnite en el 2011 era algo más dirigido al horror. Pero lo que más me sorprendió fue que hayan mostrado el primer logo de Fortnite. Honestamente este logo me parece increíble por lo viejo que se ve. Pero ya saliéndonos de salvar al mundo, hay varias cosas que son Lost Media en el Fortnite Battle Royale. En el capítulo 2 se encontró un ítem que sería el extintor. Lastimosamente este jamás se lanzó, pero se han encontrado las estadísticas que este tendría. También se han
han encontrado las texturas de una mochila botiquín. Esta se encontró en la temporada 4 del capítulo 1 y no se tendría más información de ella. Hay también información de una variante del misil teledirigido que era una mochila que dirigía los cohetes que lanzara. Lastimosamente solo tenemos las estadísticas del ítem y una imagen de lo que pudo haber sido. Tenemos también una mochila llamada Aura de Escudo que nos curaría 2 de escudo con un límite de 50 que iba a ser agregado en la temporada 1 del capítulo 3. También se encontró una mochila Verga. que nos daría más espacio en el inventario. Tenemos ¡A la un ítem madre! perdido que es el Big Poppy, que iban a ser globos que se inflarían y destruirían Siento que esa mochila tendría más sentido debido a que ahí, ¿cómo se llama esa cosa? Ahí esta cosa, bueno, el lanza Splash, que literalmente ocupa 2 espacios del inventario. Imagino que, pues, cuando lo incluyeron, que fue en el capítulo 2, bueno, capítulo 2, Fortnite 2, capítulo 2, cuando lo incluyeron ahí, imagino que para eso estaba pensada la mochila, para agregar un espacio más alimentario. Pero después ya dijeron, no, pues, así está bien. estructuras. Afortunadamente hay videos de filtradores probando este ítem. Tenemos también una mochila que fue el rastreador de la tormenta. Este ítem estuvo activo durante 1 hora en Fortnite, pero ¡A la después madre, fue güey! removido sin ningún motivo aparente. Se encontró un cosmético que iba a ser un paraguas que iba a llamarse el paraguas. Este jamás se lanzó. Y por último y más relevante, se ha logrado encontrar el Early Access de Fortnite, o sea, el Early juego Access. antes de la temporada 1 de Fortnite, o en A la pocas verga. palabras, el Fortnite OG. Honestamente no OG. le veo algo muy diferente, pero es muy curioso saber que alguien logró descubrir esta versión. Uy, Minecraftcito, Ahora pa. pasemos al videojuego que a mi parecer es el caso más curioso de Lost Media en este video, Minecraft. Minecraft lleva más de una década evolucionando y en todo su trayecto hay muchísimas ideas y prototipos que fueron descartados por Mojang. En Minecraft iba a existir el mineral del Ruby, mineral con el cual aparte de tradear con los aldeanos, ibas a poder craftear armaduras y herramientas. Pero ¡A la lastimosamente madre! el mineral fue descartado ya que el famoso desarrollador Dinnerbone no podía diferenciar entre el rubí y la redstone, ya Chinguen a su madre. que él es daltónico, así que mejor optaron por cambiar el rubí por las esmeraldas. En las versiones in-dev existieron mobs llamados humanos, que eran simples Steves caminando y saltando de forma random, pero estos fueron removidos y ya no existen más en el juego. En Minecraft iban a existir dragones rojos, así como lo escuchan, dragones rojos. Notch los mencionó en el año 2011 y 2012, diciendo que quería agregar dragones rojos domesticables que volaran por el supramundo. Estos iban a funcionar como contraparte del Ender Dragon, pero desafortunadamente este dragón rojo nunca se implementó. Y otra cosa que no se implementó y que Notch tenía planeado implementar fue la dimensión del cielo. ¡Ah, puta madre! Notch quería que al dormir hubiese una pequeña probabilidad de que nos teletransportáramos a unas islas flotantes en el cielo. Incluso hay un código semi-implementado en la beta 1.6 y 1.7, pero al final esta idea no llegó a la versión final. Aún así hay partes del código que fueron reciclados para la End City, pero no voy a negar que hubiese sido super cool poder haber estado en el cielo. En la época de la Sí se mamaron, güey. había un mob llamado 2char. Este mob no aparecía por medios normales, pero estaba en el código del juego, pero el 2.1. Pero en el 2012 hubo un niño llamado Brian Brown que de forma totalmente inesperada logró encontrar a 2char y a pesar de ser un mob muy misterioso, Brian Brown logró matarlo, convirtiéndose así ¿Qué? en el héroe de su mundo de Minecraft. Así que este niño fue coronado como Brian the Legend, o también conocido como Hero Brian. ¡Solo, Ok, verga, esto güey! último es totalmente mentira, pero sí, Sí, huevón. existió 2char, no sé cómo se dice. En la versión in-dev se filtró una imagen de un bloque llamado Cog o Year, que al parecer iba a ser un bloque interactivo que iba a servir como la redstone antes de que este existiera, aunque desafortunadamente esta nunca se añadió oficialmente. Aún así, las texturas ahí están. En la versión Pocket Edition 0.8.0 existía el reactor del Nether. Este funcionaría por medio de un ritual al estilo Herobrine, y este consistiría en ponerlo con unos bloques de oro y cobblestone. Una vez hecho esto, interactúas con el bloque y se creará una especie de cubo ¿Ala? alrededor de piedra del Nether, y empiezan a spawnear cerdos zombies y spawnean muchísimos objetos del suelo, como ¡A la arcos, madre! piedra luminosa, caña, semillas y muchas más cosas. Una vez lo terminas, se empieza a romper un poco el cubo de alrededor y el centro se convierte en obsidiana. Este